Buenas, apreciados participantes del proceso de validación del Fondo Ambiental Imataca. Mi nombre es ingeniero José Antonio Pérez Roa y en esta presentación voy a hablar sobre algunas recomendaciones para enfrentar futuros problemas que pudiera tener el fondo y del cual entonces forma parte de los instrumentos que se están presentando para el Fondo Ambiental Imataca. Como ya han visto en las diferentes presentaciones que se han realizado para la metodología, nosotros vamos a estar en este último punto, que son unas recomendaciones generales que muestran a los problemas y las posibles recomendaciones para superar los mismos que en el futuro pudiera presentar el fondo. Estos son problemas sacados de las diferentes experiencias de fondos similares. Entonces un poco señalándolo, de modo de que como el fondo al final es dinámico, puedan hacerse los cambios respectivos en la medida que se quieran presentar problemas. Y usando las recomendaciones que en este momento vamos a proporcionar. Yo voy a mencionar los problemas y luego las recomendaciones para el mismo. Como le dije, son cuestiones generales. Puede haber otro problema o otras recomendaciones que en la medida que se vayan surgiendo se tendrán que ir incorporar. Entonces, por ejemplo, un problema que se pudiera presentar cuando el fondo esté trabajando es que haya falta de articulación y relacionamiento entre los entes públicos y privados que están presentes en el fondo. Entonces, la recomendación es que se mejore la comunicación entre estos entes, que el fondo se promueva ante decisores que sean relevantes, o sea, que son claves para que exista entonces esa articulación entre los entes públicos y privados. Y una cosa que también es bueno para que haya esa coordinación es que haya proyectos pilotos que muestren eso y que sirvan de experiencia que puedan ayudar entonces a mantener la articulación. Otro problema que se pudiera presentar, que haya dificultades para garantizar la permanencia del fondo y lograr su sostenibilidad a largo plazo. Para esto siempre es bueno tener un fondo semilla y que haya diversificación de fuentes de financiamiento para el fondo, o sea, que ayuden al fondo. También que se pueda hacer un fondo patrimonial que venga de la ganancia de las empresas privadas que hacen y aprovechan los recursos de la Reserva Forestal Imataca. Entonces, este fondo patrimonial ayudaría a mantener la sostenibilidad a largo plazo del fondo. Que el fondo de repente se consiga que no tenga unas reglas claras, entonces hay que revisar las normas y los estatutos, que se hagan auditorías confiables, que se base entonces los resultados de las mejores prácticas y experiencias de fondos exitosos, como el caso de lo que llamamos el Red Flag, y que se logren acuerdos básicos para la forma de administración, de participación, de estructura orgánica, de objetivos, etc. Esto tiene que ser muy participativo para que haya las reglas claras. Otros problemas y recomendaciones que pudieran surgir, que de repente el sector público tenga escaso interés en participar, seguir participando para apoyar el fondo. Entonces, en algunos casos, se ha visto que es mejor empezar como un fondo privado y que después se incorpore el sector público, porque se declara el fondo como de interés nacional. Pero eso va a depender, entonces, en el caso de nosotros lo estamos proponiendo que sea un fondo público-privado, porque ya el sector privado
y el público esté trabajando juntos. Por ejemplo, que no se consiga casos exitosos o totalmente efectivo en el país, o que falte experiencia para la creación del fondo. Que aquí vimos que nosotros revisamos las diferentes experiencias y entonces lo que sí debemos tener presente como recomendación que este fondo sea replicable en otras áreas donde existan comanejos y que hay que aprovechar las ventajas de fondos que tiene el Estado ambientales que pueden ayudar al Fondo Ambiental y Mataca. Aprovechar esos otros fondos, como el Fonagua, por ejemplo. De repente también pudiera haber más adelante problemas con la figura jurídica si es fundación o fideicomiso. Y hay que tener presente que los fideicomisos pueden ser públicos o privados. Los privados son caros y los públicos van a tener con ventajas fiscales. Sin embargo, a veces entonces la experiencia nos va a decir que será mejor mantener una fundación o un fideicomiso. O de repente puede ser una cuestión mixta. Otros problemas pueden ser la dificultad para aceptar como fuente posible de fondos semilla a financiamiento proveniente de deudas, de canjes de deuda. Claro, esto sucede a veces con fondos que se han querido crear, ¿verdad? Donde el fondo semilla viene de canje de deuda, pero si hay un país que tiene problemas con su deuda, esto va a ser difícil conseguir los fondos. Entonces aquí para el caso que nosotros estamos proponiendo, de todos modos, ¿sí? Tenemos que tener claro cuál pudiera ser el fondo semilla, de dónde va a provenir. Otro problema que se pudiera presentar es la falta de garantía de una fuente de financiamiento específica. Por lo menos dice un ministerio que va a dar financiamiento para el fondo, entonces la recomendación, entonces que haya una ley de presupuesto mínimo que cree el fondo, que haya fuentes internacionales para el corto plazo y fuentes privadas también, y que se utilice entonces experiencia de casos exitosos, donde hay diversidad de fuentes a través de figuras legales específicas como fideicomiso, que los fideicomisos pudieran ayudar también. Entonces hay otros que utilizan bonos, etcétera, etcétera. Y finalmente, para muchos problemas generales, entonces hace una recomendación de que hay que mantener la sostenibilidad económica, social y ambiental del fondo, que el fondo combate el cambio climático, que ahorita se hace local, pero que va a tener escalamiento, que exista claridad bien específica para renovar la estructura organizativa del fondo, cómo se renova la junta directiva, etcétera, etcétera. Que el objetivo esté muy claro, que los recursos del fondo no busquen sustituir las responsabilidades del Estado. Esto quiere decir que el fondo de repente va a apoyar cuestiones de salud en el área, pero no va a sustituir al Ministerio de Salud, porque si no el fondo se va a divergizar sus recursos. Es bueno que sus recursos sean depositados en la banca privada y que financie a organizaciones legalmente constituidas. Esto por los problemas de fianza y esas cosas. Bueno, esta serie de problemas que hemos visto pudieran presentarse, muchos más, otros más. Estas recomendaciones pueden servir, pero este es como el broche final. Para decir, bueno, si se nos presenta ¿qué recomendaciones tenemos? Con esto damos por concluido entonces el proceso que va a apoyar a la validación y de nuevo muy agradecido por su atención. Muchas gracias.